Bienvenidos y bienvenidas a este podcast de literatura. Yo soy Angeli. Y yo soy Jaime Moisés. Hoy tenemos un programa muy importante, ya que nos vamos a sumergirnos literalmente en las aguas del río Marañón, a mano de una de las obras tan importantes de nuestra literatura peruana. Así es, estamos hablando de La Serpiente de Oro. La primera novela de nuestro autor Ciro Alegría. Esta novela fue publicada en el año de 1935 y fue consagrada como una de las voces más importantes del indigenismo latinoamericano. Una novela que no tiene un solo protagonista, sino que el protagonista es el mismo río Marañón, los cuales los cholos de la región lo llamaban las serpientes de oro. Y para hablar de esta obra con la profundidad que se merece, tenemos un invitado muy especial. En esta oportunidad nos acompaña nuestro compañero Exxon, alcalde de nuestro colegio Germán Tejada Vera. Muchas gracias, compañero Exxon, por darle tu tiempo y dedicación en apoyarnos en este podcast. Al contrario, Moisés, muchas gracias por la invitación. De hecho, es un placer poder conversar sobre un tema que, principalmente para mí, marcó un antes y un después de la manera de que yo pienso que la gente narra el mundo rural peruano. Antes de entrar de lleno en la novela, ¿nos puede contar brevemente quién fue Ciro Alegría y por qué esta obra es tan importante en su trayectoria? Gusto. Ciro Alegría nació en 1909, en el departamento de La Libertad, en el norte del Perú exactamente. Y para ser más exactos, al lado en una hacienda justamente cerca de la cuenca del río Marañón. Esta infancia junto al río no es únicamente un dato anecdótico, es la materia prima de toda su obra. La Serpiente de Oro es su primera novela, publicada de hecho en 1935, y justamente con ella ganó un concurso literario organizado por la Editorial Nacimiento en Chile. Es una obra que nace en parte de su propio auxilio político, porque Alegría lamentablemente fue perseguido por el gobierno de Sánchez Cerro y tuvo que salir del país. Desde esa distancia, escribe con una nostalgia muy profunda, como de una persona que anhela y desea volver a la tierra que dejó atrás. Es interesante que una obra tan arraigada en el paisaje peruano haya sido escrita al menos en parte, o sea, fuera de nuestro país. Para quienes no la han leído, ¿de qué trata La Serpiente de Oro? De hecho, es una pregunta interesante, porque a diferencia de una novela tradicional, aquí no hay una trama central en algún sentido clásico, con un conflicto que se resuelve al final de la novela. Más que todo, esta novela narrada por Lucas Vilca, un joven que ha llegado a vivir junto al río Marañón, en un pueblo llamado Calemar. A través de sus ojos podemos conocer a los balseros, a los canoeros, a los agricultores de la zona. Más que todo, la estructura que tiene esta novela es más episódica. Cada episodio funciona casi como un cuarto independiente que relata alguna faceta de la vida ribereña, ya sea de repente en una faena de pesca, la crecida del río en época de lluvia, e incluso una fiesta o alguna desgracia. Todo se va hilando a través de la voz de Lucas y de otros personajes que aparecen en la historia. Entonces, el río funciona casi como una columna vertebral de toda la narración. Así es, incluso yo diría de hecho de que el verdadero protagonista de la novela no es exactamente Lucas, ni ningún otro personaje humano, sino el mismo río Marañón. Los pobladores lo llaman la Serpiente de Oro por su forma sinuosa y el brillo dorado que se refleja al atardecer, pero también tiene una fuerza ambivalente. Este mismo da vida,
da alimento, transporte, pero también en ocasiones se cobra vidas cuando él crece, cuando alguien comete un error al cruzar en su balsa. Esa dualidad entre generosidad y peligro atraviesa prácticamente todo lo extenso de esta obra y nos da a entender la cantidad de respeto que estos tienen hacia el mismo río. Usted mencionó esa relación ambivalente entre el hombre y la naturaleza. ¿Podría profundizar un poco más en ese tema? Claro, creo que este es uno de los aportes más originales que tiene Alegría. En la literatura de su época, más que todo, la naturaleza parece un simple telón de fondo. Los escenarios decorativos usualmente se basaban en esto, la naturaleza de fondo para las acciones humanas. Aquí, exactamente en esta obra, ocurre totalmente lo contrario. La naturaleza tiene agencia propia, casi personalidad. El río se puede enojar, se puede calmar, puede engañar a las personas, incluso puede premiarlas. Los personajes exactamente no dominan el entorno, lo que pasaría en una narrativa urbana occidental. Más bien, negocian permanentemente con el río, lo respetan, incluso lo veneran, de una manera que tiene raíces más acercadas a las andinas y amazónicas, previas a la llegada de los españoles. Esa relación de respeto y temor simultáneo es para mí el corazón filosófico y más grande que puede existir en una novela. Plano social, ¿por qué el indigenismo como corriente literal tiene una fuerte carga de denuncia? Aunque La Serpiente de Oro usa denuncia social, es más sutil que otras obras posteriores del propio Alegría. Como podría ser un ejemplo El mundo es ancho y ajeno, donde la crítica de la explotación de las comunidades indígenas es mucho más explícita y directa. Aquí lo que encontramos es sobre todo una reivindicación de la dignidad y la sabiduría del hombre del campo, del chorro ribereño, que muchas veces es representado en la literatura como una persona que no tiene esa capacidad cultural, o mejor dicho, como alguien primitivo. Alegría es experiencia lo contrario. Nos muestra que estos balseros y agricultores poseen un conocimiento profundísimo sobre su entorno, con sus propios códigos de ética, su propio sentido del honor y asimismo su propia forma de entender el mundo. En ese sentido, sí hay una reivindicación política, aunque se expresa, aún podría ser menos o más a través de una admiración que es del panfleto. Me parece muy interesante ese punto. ¿Y qué puedes decirnos del estilo narrativo? Por lo que tengo entendido, es un estilo narrativo muy particular. Sí, y de hecho es uno de los aspectos que más se han estudiado. Alegría incorpora de manera constante el área regional del norte peruano, con regionalismos, términos quechua y vocabularios específicos de los oficios fluviales. Podría ser de repente también nombres de balsas, de aparejos de pesca, de accidentes geográficos locales, e incluso incluye de manera adicional un glosario en la parte final para que el lector que no esté familiarizado con estos términos pueda entenderlos con exactitud. Esto genera más que todo una textura peculiar en la prosa, que combina un español literario casi lírico con la oralidad y el ritmo de la habla campesina. Además, hay pasajes con gran fuerza poética, sobre todo en las descripciones del río, que para mí personalmente me parecen que es lo mejor de la narrativa peruana entre los siglos XX.
Dando esta parte de la conversación, ¿qué lugar ocupa la Serpiente de Oro dentro del movimiento de indigenista peruano y latinoamericano en general? Más que todo, Alegría ocupa un lugar funcional, junto a más que todos los autores como José María Arguedas, mundialmente conocido, o Jorge Icaya, de Ecuador. Ciro Alegría es considerado uno de los grandes exponentes del indigenismo literario latinoamericano. La Serpiente de Oro, en particular, es valorada por haber renovado el modo de narrar el mundo rural, alejándose del costumbrismo más superficial de generaciones anteriores y proponiendo una mirada más compleja, donde la naturaleza y la comunidad humana forman un solo sistema de significados. Además, esa novela abrió el camino para que Alegría desarrollara después de obras de mayor ambición y alcance social. ¿Y diría usted que la obra sigue siendo relevante para un lector de hoy, después de 90 años de su publicación? Sin duda alguna. Y creo que incluso ha generado relevancia en estos últimos años. Vivimos en momentos en que las discusiones sobre el cambio climático, la relación entre sociedades humanas y los ríos y los derechos de los pueblos que habitan entre territorios están más vigentes que nunca. La Serpiente de Oro nos ofrece una manera de pensar esa relación, de que no todo es dominio ni explotación, sino convivencia respetuosa, aunque no exenta de tensión. Además, literalmente sigue siendo un ejemplo notable de cómo construir una novela coral sin protagonistas únicos, algo que muchos autores contemporáneos siguen explorando. Yo la recomiendo siempre a mis compañeros en cualquier momento que ellos me preguntasen qué obra deberían leer o qué obra yo recomiendo como buen compañero. Muchísimas gracias por esta conversación tan enriquecedora. Muchas gracias por dedicarnos un poco de su tiempo y de sus conocimientos. Muchísimas gracias de hecho a ustedes, Ángel y Moisés. Fue un gusto bastante enorme por mi parte de poder hablar con ustedes sobre una obra que me interesa tanto. Es una obra bastante interesante, de hecho, como para nutrirse léxicamente y asimismo para tener conocimientos de cultura general. Fue un honor enorme haber participado con ustedes y espero que les vaya todo bien en su podcast. Muchísimas gracias. Y a ustedes, queridos oyentes, les recomendamos muchísimo darle una oportunidad a La Serpiente de Oro. Es una novela breve, pero de una densidad poética y humana enorme. Y si les gustó este episodio, no se olviden de suscribirse y compartir este video con las personas que amen la literatura latinoamericana. Hasta la próxima.